Imagino que gran parte de los que estáis aquí sois estudiantes de esta universidad y voy a comenzar. La presentación tiene el título de la presentación es una pregunta y es What's next? Yo creo en el poder de las preguntas. Es más, creo que es muy difícil encontrar, no hay respuestas absolutas, no hay respuestas que se adapten a todas las circunstancias, a cada caso, a cada momento, pero las preguntas sí que pueden ser siempre las acertadas. Hay un proverbio zen que dice: el maestro nunca da la respuesta, pero guía al alumno para que haga la pregunta adecuada. Y yo creo que ese es un poco el kit de la cuestión. Esta conferencia va a ser una pregunta muy larga, o una larga serie de preguntas. Y las respuestas, o sea, realmente el contenido de la conferencia yo espero que se responda una vez ha terminado la conferencia. Ese es mi objetivo. Yo he vivido y vivo la vida como una búsqueda constante. Y de ahí viene además mi interés por el diseño. O sea, mi interés por el diseño es un espíritu investigador por encontrar el porqué de las cosas. Voy a contextualizar un poco para entender bien cuál va a ser el hilo de la conferencia y me voy a remitir pues a algo que se ha aplicado al modelo Apple, por ejemplo, y de lo que soy un ferviente partidario, ¿no? Hay dos maneras de hacer las cosas. Y estamos hablando, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de diseño, ¿no? Esto es lo que se conoce, no sé si ya lo habéis oído, el Golden Circle, en el cual hay un núcleo, que es el why, hay un how, y hay una periferia, que es el what. En el modelo tradicional de producto, ¿no? Es decir, pongámonos, por ejemplo, pues en la revolución industrial. Entonces, pues resulta que yo tengo una fábrica de teléfonos. Y entonces digo, bueno, pues yo voy a vender teléfonos. ¿Cómo vendo es decir, ¿cómo hago este producto? Bueno, pues con unas fábricas que tengo, con unos medios tal. ¿Y por qué los vendo? Pues bueno, pues a lo mejor los estoy vendiendo pues para ganar dinero o para aumentar mi negocio, pero lo que se transmite, lo que se percibe es el producto. El what en el campo del diseño es el producto. A lo que se atribuye, por ejemplo, el éxito de Apple y la innovación de Steve Jobs es en comenzar desde el why. Es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues porque creo que el mundo, creo que el mundo debe cambiar. Puede haber un montón de motivaciones, pero estas son las motivaciones profundas que subyacen al producto. Y las motivaciones profundas son las que nos mueven. El how es de qué manera. Bueno, pues creando esta nueva tecnología, creando estos nuevos sistemas, tal. ¿Qué producto? Pues resulta que fue un ordenador, pero luego también puede ser un teléfono. Es decir, cuando funcionas desde el why, lo importante es la conexión que estás haciendo además con el mundo exterior, es una conexión a través de tu motivación profunda. Y así puedes conectar con la motivación de otros. Por lo tanto, esta conferencia va a ser una pregunta y es siempre why.
Y solo así se puede entender la perspectiva que voy a dar. Y bueno, yo me decía, no, hombre, es que a mí no me gusta mucho hablar de mí mismo. A mí me gusta hablar de lo que me interesa y de las cosas en las que creo, ¿no? Entonces, luego en una segunda parte, pues ya sí que podré explicar un poco mi proyecto y además así se podrá entender. Pero vamos a empezar haciendo una serie de preguntas, ¿no? El diseñador busca, se plantea y se cuestiona, se pregunta el por qué, el para qué, el cómo. Lo fascinante del diseño es que siempre encontramos una respuesta. No así en la vida, yo decía, es una búsqueda constante, pero la vida no se puede diseñar, no tiene límites. Entonces vamos a hablar en la primera parte del diseño, en la segunda parte de la vida, que es mi caso y por qué estoy ahora donde estoy. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es el diseño? El diseño, y aquí ya he advertido que ninguna respuesta es la verdad absoluta, pero aquí hay una perspectiva del diseño, ¿no? Yo lo llamo bienes para el bien. Vivimos en un universo diseñado, es decir, un universo lleno de productos que tienen una apariencia que responde a una función y que satisface las necesidades en un entorno específico. Esto es una definición del diseño. El diseño afecta a la apariencia, a la forma, también puede afectar a la estructura. Es eficiente en cuanto satisface unas funciones que hay que cumplir y satisface las necesidades que han surgido en un entorno determinado. Vivimos en no solo un universo que está diseñado, sino que además está diseñado. ¿Y qué quiero decir con un buen diseño? Pues un producto que tiene una apariencia, que responde a una función, satisface unas necesidades en un entorno específico de la mejor manera posible. Y podemos hacerlo mejor. En la explicación de hoy vamos a ver un poco en el mundo que vivimos y cómo es el diseño en el mundo que vivimos. Y lo que yo propongo es que además se pueda hacer mejor. No solamente podemos hacer muy buenos diseños, sino hacer un diseño mejor. ¿Qué entiendo por mejor? Pues algo que va más allá del producto específico, digamos sería el metaproducto, es decir, qué efecto tiene ese producto en la manera en la que está producido, en la manera en la que va a ser utilizado. Entonces podríamos definir el mejor de los diseños como un producto con una apariencia que responde a una función y satisface las necesidades en un entorno específico de la mejor manera posible y contribuye a crear un mundo mejor. El mundo de hoy está lleno de diseños, estamos rodeados de productos, pero muy pocos de esos productos realmente están ayudando a que el mundo sea mejor. Ahí es donde yo creo que está la selección que a mí me interesa, ¿no? El mundo de hace poco era un mundo donde se expandió el buen diseño, donde además las grandes corporaciones consiguieron hacerlo accesible a un montón de consumidores, a un precio razonable, más que razonable en términos económicos y menos que razonable, como veremos, en otros términos, como es el coste medioambiental o el coste humano. El mundo que desearía en el futuro sería un mundo con menos productos, pero mejor diseñados. Es decir, diseños que ayudan a la evolución del mundo y de la humanidad como un conjunto. Productos con un alma que traigan alma a nuestras vidas. Voy a hacer otro esquema
para explicar mejor también un poco cuál es la filosofía del producto que hay detrás de lo que hago. Y es, digamos, y aquí nuestra función como diseñadores es muy importante, podría entenderse, pues, si pensamos, por ejemplo, en la forma de una cruz, tendríamos algo que viene del cielo, que sería la inspiración, y nosotros como diseñadores convertimos esa inspiración en algo que tenemos en el suelo, en la tierra, que es el producto. Lo expandimos a lo largo y ancho del mundo. ¿Cuál sería el eje horizontal de expansión? Pues lo que se llama, por ejemplo, estilo, o tendencia, o moda. Es decir, pienso, y esta es la respuesta a varias preguntas que me he ido haciendo, pienso que hay un centro común que afecta a todo lo creativo y del que todos los humanos participamos, y en especial los diseñadores somos más sensibles a ello. Es un centro, digamos, inspiracional, un centro de creatividad que se transmite y podemos conseguir que se transmita a través de los productos que utilizamos. Detrás de todo producto hay un estilo, hay una moda, hay una tendencia, y detrás de una moda, una tendencia, un estilo, hay una inspiración, hay también un metalenguaje, es decir, aquí hace alusión todo eso, ¿no? Entramos de esta manera en la siguiente pregunta, ¿no? La primera pregunta es ¿qué es diseño? La segunda pregunta sería ¿qué es creatividad? Perdón un segundo. ¿Qué es creatividad? Ok. Vamos a adentrarnos un poco entonces en este elemento, ¿no? Que digamos sería el elemento inspirador, el elemento celeste, el elemento subliminal, el elemento que está por detrás de todos estos elementos, desde lo más material hasta algo más inmaterial que estamos manejando, ¿no? Entonces, ¿de qué se nutre la creatividad? Un diseñador es como una antena para la sociedad y la creatividad su medio. En la psicología clásica de nuestra cultura, bueno, pues Jung estudió el inconsciente colectivo y llegó a la conclusión de que todos compartimos un fichero común, unas referencias que son comunes a todos, ¿no? Él lo llamaba arquetipos, que son imágenes que forman parte de nuestra psique. Imaginemos que la humanidad somos en sí, además de ser todos parte de la humanidad y que somos todos individuos muy distintos, pero que tenemos una mente común también, un inconsciente común. Y ahí es donde se alojan los arquetipos. De ahí que hay obras universales que trascienden las modas, lo temporal, porque entroncan con ese fondo atemporal, como a la Divina Comedia, es decir, hay lo que se llaman obras universales que realmente trascienden el tiempo y trascienden la cultura en la que se han escrito. Está toda la mitología antigua, las distintas culturas, todas tienen sus propias mitologías. Es muy curioso como
como muchísimos elementos de todas ellas confluyen, siendo culturas que nunca han tenido contacto entre sí. Es una teoría que, bueno, que expresa bien una parte de lo que yo he percibido también, ¿no? Sin embargo, también considero que esa estructura profunda se expresa a través de imágenes, pero no está circunscrita a una imagen concreta. Es decir, es prelingüístico y preimaginario. Y según el contexto, según el momento y la cultura en la que se manifiesta, adopta un lenguaje u otro. Un lenguaje es un código compartido que procesa la información y le da forma, de manera que permite transmitirla a los demás. Serían esas expresiones concretas las que se traducen en un cuadro, en un mito, en una pintura, en un relato, y eso sí que ya es más circunstancial, ¿no? Está más adaptado a las circunstancias. Hay un fenómeno muy curioso, ¿no? Y es, por ejemplo, pues, cuando una mujer está embarazada, pues de pronto empieza a ver a su alrededor todo mujeres embarazadas. Se dice, bueno, ¿qué pasa que está funcionando ahí que de una manera inconsciente te está orientando hacia eso, ¿no? Este sería un caso de comunicación inconsciente y también sucede, bueno, pues cuando estamos preparando un tema, un artículo y de pronto, ¡pum! Es decir, es como si la realidad, lo que consideramos realidad, de pronto se fuera adaptando hacia la búsqueda que nuestra cabeza está realizando. Y de pronto empiezan a aparecer elementos que antes a lo mejor no percibíamos y se hacen relevantes porque están en la dirección en la que nuestra mente se está dirigiendo, ¿no? Todo esto tiene que ver también con el mito, ¿no? del descubrimiento, ¿no? el eureka. Los ejemplos que estaba mencionando, la mujer embarazada o el que está escribiendo el artículo, pues hace que lo que está dentro de ti busca afinidades fuera, pero de esta manera parece que hay una búsqueda, y volvemos a la importancia de la búsqueda. Entonces el estar en ese estado de búsqueda hace que de pronto surja lo que sería el milagro, lo que sería la invención, lo que sería el eureka, ¿no? A lo que quiero ir en todo esto es que el diseñador, el creativo, el artista, bebemos todos de una misma fuente, ¿no? Y yo lo defino pues casi como eso, como si fuéramos antenas de una sociedad. Somos antenas, entonces las modas, las tendencias, los estilos que vamos creando, pues en el fondo vienen de algo que está en el ambiente, ¿no? Es como decía Bob Dylan, the answer, my friend, is blowing the wind. Es que está todo ahí. Nosotros somos unos catalizadores. Yo así es como me veo, es decir, no tanto como un creador que crea de la nada, sino así es como veo el papel del diseñador, como un catalizador, ¿no? En esa estructura, digamos, podríamos hacer una pirámide, ¿no? Es decir, hemos hablado cómo la inspiración viene de arriba abajo, y esa inspiración, pues en la pirámide de lo que serían las artes y el diseño, pues cómo está compuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando está en un estado más puro, digamos, es el arte más abstracto, y lo que está más al nivel del suelo, pues es lo primero que nos toca, y lo primero que nos toca es esto, es la ropa, es la tela, es lo que vestimos. No solo es lo que está más cerca de nuestro cuerpo y lo que toca nuestra piel todos los días de nuestra vida, o sea, para mí el tejido considero que tiene una importancia fundamental, porque es que todos los días de nuestra vida nos va a estar tocando, sino que además es lo que no solo nos toca, sino que nos disfraza. Es decir, la apariencia que damos al mundo es a través de esto. De manera que la moda
sería lo que está en la base de esta pirámide, ¿no? Y conforme nos distanciamos de lo que está más cerca de nosotros, pues, digamos, se va sublimando. ¿Sublimando en qué sentido? Bueno, pues después de la moda, ¿qué tenemos? Pues donde nos sentamos, donde comemos, es decir, lo que son los muebles, el diseño industrial. Pues también después que estaría pues el espacio que nos rodea, lo que sería ya la arquitectura, por ejemplo, los edificios. Después que estaría pues todos esos edificios que es lo que conforman, pues el urbanismo, las ciudades. Y así hasta arriba, hasta que hay un momento en el que, digamos, esa madre de la creatividad ya se separa de lo material, se separa del producto utilitario, digamos, o funcional, o con el que convivimos, y se sublima en el sentido, bueno, pues ya entramos en el mundo del arte, ¿no? Son objetos innecesarios, son objetos pero que están directamente bebiendo de esa misma fuente, ¿no? Bueno, pues ya hemos avanzado con dos preguntas. ¿Qué es diseño? ¿Qué es creatividad? La tercera pregunta sería, ¿qué es moda? Voy a hacer un paréntesis porque realmente al hablar de la creatividad aplicada al diseño y a la moda, pues esto, bueno, pues es muy útil para entender, por ejemplo, ciertos mitos, ¿no? Como por ejemplo el de las tendencias. Dicen, hombre, es que hay una especie de complot global para que se ponga de moda el color rojo o el amarillo, y pues no, es que es esa sensibilidad que de alguna manera la estética es una traducción de algo que está pasando en el ambiente. Entonces, no es casual que de pronto pues, se venda más un cuaderno naranja. ¿Por qué ahora la gente le atrae más el naranja? Bueno, pues no es porque haya un comité que diga ahora vamos a apostar por los cuadernos naranjas, es que hay algo en el ambiente que nos acerca más a ese color. Y también da explicación a fenómenos bastante interesantes, ¿no? Como por ejemplo pues un paradigma en la arquitectura moderna que ha marcado el desarrollo de la arquitectura en el siglo XX, como es la casa de cristal, ¿no? Entonces, prácticamente en el mismo momento en el que Mies van der Rohe está diseñando la Farnsworth House, Philip Johnson está diseñando otra casa que es una estructura también, toda de cristal, pues en la costa este. Es decir, ¿por qué? Y dices, hombre, y eso a todos los creativos y los que estáis empezando ahora, pues se pasan unos años también a determinadas cosas que te quedan un poco mal, porque dices, joder, pero si se me ha ocurrido esta idea y ahora la han sacado en este sitio, es que me la han copiado. Pues bueno, a veces sí, pero muchas veces no. Es que esa idea está en muchos sitios al mismo tiempo y te ha venido a ti y le ha venido a otra persona de otra forma. ¿Por qué viene esa idea ahora y no viene otra? Pues por algo que está en todo ese entorno, ¿no? Todo esto, bueno, pues vamos a ir ya a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué es moda, no? Entonces, en el universo del consumo, la moda es el producto que tiene mayor potencial de seducción. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando estamos manejándonos con todos estos territorios. La moda es el producto que tiene mayor potencial de seducción, de efecto más inmediato, más viral, de más multiplicación, con más alta capacidad de propagación, de más fácil replicación, con más opciones de exposición, de más fácil portabilidad y reposición en el tiempo, el más efímero y el de mayor rotación. Esto, para mí, es decir, la moda yo la considero como casi, en este sentido, es como una bomba. Sería como la bomba del diseño. Una bomba, además, ya veremos
que curiosamente cuando se produce la gran expansión del diseño a mediados del siglo XX, en moda se le llama el boom del prêt-à-porter. O sea, realmente es donde toda tendencia explota de una manera más viral. ¿Por qué? Porque, como decía antes, es lo que está más cerca de nosotros, lo que nos está tocando, lo que cambia el aspecto de la persona, que es a lo que somos más sensibles, y de pronto una imagen de una persona con un aspecto determinado se puede hacer irresistible, seducir un montón. Lo que además es el producto de todo esto, es el producto, digamos, más accesible, que tiene mayor rotación en el tiempo. Estamos todo el tiempo, es muy fácil comprar ropa, cambiar de ropa, y todo eso hace que, digamos, ese poder tan fuerte que subyace a todo lo artístico, a todo lo creativo, en la moda es mucho más explosivo, ¿no? Al igual que sucede con la energía atómica, la moda, y eso para los estudiantes, a mí me gusta mucho el planteamiento que hay en este nuevo grado, en el sentido de que no haya una especialización en moda desde el principio. Lo primero, porque realmente sí que considero que es todo parte de una misma cosa, y lo segundo, porque porque la moda es un campo que tiene también mucho peligro. Es muy atractivo, pero tiene mucho peligro. Con todas estas características que os he dado del producto moda, diría casi que es el átomo de la creatividad. Y entonces pues tienes el peligro de que haya una explosión atómica que se te lleve por medio, como pasa en muchos casos, en un sentido figurado, ¿no? Me recuerda, yo cuando empecé a hacer cosas en moda, eran pues a finales de los 80. Santiago Auserón y Radio Futura pues tenía una canción que decía: y yo quedé enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís. Y es que realmente es eso, es un enamoramiento y una locura que se vivió de una manera muy potente en la España de los años 80, por ejemplo, cuando de pronto se abrió, ¿no?, todo el diseño y se abrió a todas las nuevas tendencias, y fue el boom de lo que se llamaba la movida madrileña, ¿no? La movida madrileña, pues la música y la moda fueron las claves fundamentales, ¿no? Por lo tanto, tiene un riesgo de seducción también, pues como el canto tiene un riesgo de seducción como el canto de la sirena en el mito de Ulises, ¿no? Ulises y los argonautas, pues Ulises está navegando en la nave y está advertido ya de que hay unas sirenas que tienen un canto que es absolutamente irresistible, y entonces él les pone tapones de cera a todos sus navegantes, los argonautas, y él se ata a un mástil para resistir el canto de las sirenas. Pues algo así tenemos que hacer cuando nos adentramos en las aguas de la moda, ¿no? También tiene un riesgo de confusión, porque yo voy a intentar esquematizarlo, pero realmente todo lo que es la estructura del sistema de la moda y de la industria de la moda es un auténtico laberinto, y es muy difícil ver por dónde vas a terminar saliendo. Y entonces pues es un riesgo como el de Teseo cuando se adentró en el laberinto de Minos, ¿no?, donde estaba el Minotauro. En fin, que ya seas Einstein para saber manejar esta energía atómica, ya seas Ulises para vencer el canto de las sirenas, o Teseo adentrándose en el laberinto, que no solo tuvo que matar al Minotauro, sino además que tuvo que tener la ayuda de Ariadna, que le tendió el hilo para que supiera salir de ahí. Pues incluso en esos casos yo voy a intentar hacer una pequeña introducción y hacer un poco de Tiresias, como un pobre ciego que pueda enseñar algo de una industria en la que por lo menos tengo como Tiresias mucha experiencia de lo vivido, ¿no?, en este campo en concreto. Bien.
Pues ya dentro de estos berenjenales vamos a hacernos otra pregunta, ¿no? La pregunta es, la conferencia es What's Next. Bueno, pues para saber What's Next vamos a pensar What's Now, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos y por qué estamos donde estamos? Había una película, Cabaret, en la que Liza Minnelli cantaba Money Makes the World Go Round. Esto es el paradigma en el que nos encontramos a mediados del siglo XX. Es este. Es decir, hemos pasado de una economía básicamente agraria a una economía, a la revolución industrial. La revolución industrial nos ha traído un montón de productos. Ahora todo el mundo tiene acceso a los productos y la cuestión va a estar en cómo vender esos productos, ¿no? Es decir, la fuente de riqueza del mundo había pasado de lo agrario a la productividad, a la industria. De hecho, la mayor parte de las grandes fortunas que se generan, en las nuevas fortunas, en el siglo XIX y principios del XX, es por las patentes. Los inventos y las patentes que alimentan a la industria es lo que está generando riqueza. A mediados del siglo XX, la economía de los países desarrollados era fundamentalmente productiva. Y aquí llegamos a un momento en el que se va a expandir, digamos, a través del producto, la virulencia de la moda, ¿no? ¿De qué manera, no? Fue el momento, digamos, en la revolución industrial todos tenemos acceso al producto, y luego tiene que venir otra revolución, que será la revolución del diseño, en la cual esos productos tienen que estar diseñados. Antes ponía el ejemplo, pues, del que tenía la fábrica de teléfonos. Pues el siguiente paso, lo primero es tener un teléfono porque es un invento nuevo, y una vez ya se han producido teléfonos, pues el siguiente paso va a ser que esos teléfonos tengan un diseño específico, que estén diseñados. Aquí, bueno, pues entran en juego ya todas las estrategias de la publicidad, del marketing, de la seducción, para incitar a la gente a consumir, pues como vemos bien en la serie Mad Men. Los diseñadores empiezan a adquirir ya como un papel protagonista. Y si seguimos un poco el transcurso de la moda, es decir, vemos, bueno, estos son imágenes un poco, pero es decir, de cómo la revolución industrial está cambiando las estructuras, la producción se hace toda en fábricas. ¿Y qué es lo que está pasando con la moda? Bueno, pues la moda hasta entonces, si hablamos de la sociedad agraria del siglo XVII-XVIII, pues la moda intentaba, era una moda que lo que básicamente se centraba en separarte, en hacer ver que eras de una clase superior, ¿no? Es decir, la moda perseguía, en una sociedad agraria donde la gente tiene que trabajar en el campo y a pleno sol, pues el estar totalmente pálido, el ir siempre maquillado, el tener unos tacones con los que te sea prácticamente imposible andar, unas estructuras que te dificultan el movimiento. Pero claro, con la revolución industrial, ¿qué sucede? Que ahora las clases trabajadoras están trabajando en fábricas, están trabajando en minas, donde es todo lo contrario. Entonces, a principios del siglo XX, se empieza a poner de moda el
la cultura del ocio, del deporte, del aire libre. Entonces se empiezan a poner de moda los baños de sol, el jugar al tenis, lo que se llama el sportswear, ¿no? O sea, realmente a principios del siglo XX lo que sería el sportswear, en el fondo es darle la vuelta a la moda, digamos, clasista que venía de antes. Por otro lado, desde el punto de vista de la autoría, en la sociedad del siglo XVII-XVIII, la moda realmente era el estilo de una persona importante que se podía permitir encargarse y los trajes a un artesano al que le encargaba, es decir, eran cosas, el artesano no era el que proponía. Sin embargo, y aquí se considera que es a finales del siglo XIX cuando Jack Worth empieza a crear un sistema que es en el que él ya hace propuestas para sus clientas, él ya propone los modelos determinados para que sus clientas elijan. Entonces, ¿cuál es la manera de presentar estas propuestas? Pues cogiendo unas señoritas que las vistan. Entonces, se atribuye a Jack Worth haber creado realmente lo que es el sistema de desfiles, y esto supone ya que el diseñador se convierte en un artista, en un creador, que es el que impone la tendencia, y la clienta simplemente lo que hace es elegir dentro de lo que él está proponiendo. Esto sitúa al diseñador un paso más arriba de lo que antes era, que es un mero artesano, y lo convierte en un artista, en un creador, y esto es lo que posibilita que a lo largo del siglo XX se empiecen a convertir también en personajes de culto, ¿no? Como veremos. De manera que llegamos a mediados del siglo XX, a los años 50, y con esos productos, bueno, pues en diseño industrial, por ejemplo, está Raymond Loewy, que se crea un nuevo concepto que se llama el styling. Entonces, el styling consiste en crear un coche con una apariencia súper futurista, cuando el motor es el del mismo coche que había antes, ¿no? Entonces se dan cuenta que cambiando la carcasa, pero manteniendo la misma estructura, pueden volverla a vender. De manera que esto es un ritmo que, según en cada sector de la industria, se va a ir acelerando a un ritmo distinto. Los coches a lo mejor pues lo vas a tener que cambiar cada 5 años. En la moda, con Jack Worth ya comienzan los desfiles y comienzan las temporadas, porque las propuestas son para la temporada de verano, para la temporada de invierno, de manera que con el ritmo de rotación de las propuestas en la moda, pues va a ser mucho más rápido, 2 veces al año. El sistema de temporadas y la ansiedad de lo nuevo, pues lleva a saldar los stocks, es decir, no me voy a extender ya mucho en esto para poder seguir avanzando, pero el sistema de temporadas lo que sí que te lleva es a crear ya un sistema de rebajas y de stocks, ¿no? Porque dices, bueno, claro, como tengo que cambiar todo esto y estoy invitándole a la gente a que tire lo viejo y compre lo nuevo, pues cada 6 meses me estoy quedando con un stock. Esos stocks, ¿qué hago con ellos? Entonces los voy a saldar. Entonces la gente se empieza a acostumbrar y dice, pues esto lo puedo comprar luego más barato. Todo esto se va acelerando, 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 de manera que ya llega un momento, como en la segunda mitad, a finales de la segunda mitad del siglo XX, en el que los ciclos de la moda ya se han pervertido y es más tiempo el tiempo en el que está un producto en rebajas que el tiempo de vida, digamos, natural. Se institucionaliza a finales del siglo XX lo que es el Casual Friday, de manera que el Black Friday, que es el viernes este de las rebajas a saco para estimular las compras de Navidad, en fin.
todo eso, como veremos, va a crear ya un marco que va a posibilitar llegar al modelo del siglo, tenemos a principios del siglo XX, que es este, ¿no? Aquí, es decir, lo interesante es que estamos viendo, ¿no? Como, pues eso, pasamos de 1800, entonces hemos estado un poco, vemos lo que son la estética, ¿no? Los estilos. ¿Y qué es lo que va detrás de todo esto, ¿no? Por un lado, hay una ética y por otro lado hay un modelo económico, ¿no? Entonces aquí voy a hacer simplemente como una introducción porque continuamos con la misma pregunta, ¿no? What's now? Es decir, ¿dónde estamos? Pero para entender bien dónde estamos lo vamos a entender desde distintas, es decir, desde una perspectiva más global, ¿no? Más de conjunto. Hemos visto que el modelo económico es el modelo agrario en el siglo XVII, XVIII, y bueno, y lo que hay detrás del estilo que impera es fundamentalmente pues clasismo, ¿no? Voy a diferenciarme de lo que es, voy a demostrar que estoy en una clase, la moda es exclusiva para las clases altas y quieren diferenciarse más. Tenemos 1900, tenemos 1950. ¿Qué ocurre? Que con lo que ha sido, aquí hemos visto que sucede lo que es la revolución industrial. La revolución industrial cambia el modelo económico a que sea un modelo industrial o productivo. Perdón, yo creo que me estoy extendiendo. Un modelo industrial o productivo. Voy a resumir bastante porque no me he dado cuenta de la hora. En 1950 estamos en pleno modelo industrial y productivo. Para que nos hagamos una idea, en 1950 el 28% de la economía americana era de la industria de la producción. La producción se hacía en Estados Unidos. Y el 11% era financiero, de las instituciones financieras. La estética que tenemos entonces en los años 50 es ya lo que llamamos el boom del prêt-à-porter. Es una estética que tiene elementos positivos porque es el modelo de vida americano, la familia americana, es un modelo optimista, es un modelo que mira hacia el futuro, la estética es futurista. Y todo esto, a lo largo del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, va desarrollándose, va evolucionando en los años 70, digamos, como que es el momento en el que el papel, los diseñadores ya son como estrellas, como las estrellas del rock, como los grandes artistas, y se convierten ya, cada uno marca incluso una tendencia, un estilo dentro de lo que es la moda. ¿Y qué sucede? Que conforme el modelo económico, y aquí me voy a adelantar, en el 2007, el 21% de la economía es financiera, americana, y el 11% de la producción, ¿no? Es decir, estamos viendo que en 1950, cuando se produce todo este boom del consumo y del diseño, en 1950 se produce en Estados Unidos y se vende en Estados Unidos, con lo cual es un ciclo que se retroalimenta. Sin embargo, en el 2007, ¿qué ha pasado? Que la producción se ha ido de Estados Unidos. Bueno, pues todo el fenómeno que ha pasado entre medias es lo que bien conocemos como el fenómeno de la deslocalización, de la globalización. Entonces, conforme la economía, digamos, y esto pues en términos de Noam Chomsky, por ejemplo, él lo llama la financiarización de la economía,
se globaliza y se deslocaliza, adquieren más protagonismo todo el sector y todo lo que es decir, cómo es toda esa riqueza que antes venía de la generación de productos, ahora viene de la generación de expectativas, ¿no? Es más especulativa. De manera que lo importante ya empieza a ser no tanto el hacer el producto como los flujos que tiene ese producto. Entonces el éxito del negocio consiste en manejar grandes flujos de producto, en hacer ese producto con costes muy bajos, se deslocaliza la industria de manera que se puede conseguir mano de obra mucho más barata, se pueden conseguir recursos mucho más baratos, hacer cantidades mayores. Y lo que van a primar no van a ser tanto las cifras, quizás incluso por llevarlo ya al extremo de venta, como las cifras de producto, ¿no? Todo esto, leí esta mañana en el periódico que han vendido Snapchat por 21.000 millones de dólares y ya estamos acostumbrados a leer que se vende una compañía por 21.000 millones de dólares y explicaba cómo en el 2016 tuvo 500 millones de dólares de pérdidas y en el 2015 eran solo 385 millones de dólares de pérdidas, ¿no? Es decir, a una mente de la revolución industrial no se podría imaginar que que se fuera a pagar por una empresa que está generando pérdidas. Bueno, pues todo esto nos está llevando ya a eso. De manera que los modelos de éxito entonces ya en la moda pasan a ser Zara, pasan a ser en H&M, en decoración IKEA, ¿no? Que son los modelos que realmente están funcionando ya en este paradigma y todo eso está provocando muchos cambios. Es decir, aquí es donde quería llegar cuando digo what's now y cuál es el momento en el que estamos, ¿no? Perdón un momento, ¿qué tiempo tenemos? Media hora. Bien. Bueno, pues en esta media hora voy a resumir lo que os quería contar ahora ya con lo que os voy a contar al final. Lo que quiero que se entienda bien es en el momento, es decir, es donde estamos, ¿no? Y qué es lo que, what's now, qué es lo que podemos hacer a partir de ahora. Seguramente pecaré ahora de ir demasiado rápido, pero igual acabamos antes, pero así por lo menos. Esta sería, es decir, en esta segunda parte sí que quería explicaros un poco quién soy yo, lo que es tampoco me voy a extender mucho y además me aburre muchísimo normalmente hablar de esas cosas, pero os voy a hablar de un proyecto. Os voy a introducir así muy brevemente, bueno, incluso ya que lo tengo aquí metido en un PDF, incluso que ya que lo tengo aquí en un PDF os lo puedo avanzar así muy resumidamente, ¿no? Aquí realmente, bueno, mi interés por el diseño, pues por alguna extraña razón, pues comienza muy temprano. Extraña, bueno, tanto, es decir, mi padre es artista, es diseñador, pues seguramente eso hace. Pues como con 12 años empiezo a hacer dibujos, estos, fíjate qué vergüenza, pues son de esa época, en los que no sé por qué razón, pues me encantaba escribir, pero yo me pongo a hacer dibujos de cosas que me imagino, de personas, ¿no? Yo creo que tiene que ver con lo que hablaba de la base de la pirámide, ¿no? Es decir, las imágenes de las personas, ¿no? Me hace mucha gracia al recuperar estos dibujos de la adolescencia, que luego veréis que mi línea se caracteriza porque es unisex y ya empezaba ya a trabajar con el tema unisex.
Luego ya, pues bueno, por también el momento que me tocó vivir, en moda no había ninguna formación seria en este país. Entonces, bueno, pues cursé estudios de NICADE, de Derecho con Empresa, pensando que siempre vendría bien un complemento. Y bueno, pues en aquella época se hacía la mili, tuve la suerte de que me tocó ser excedente de cupo y dije, me han regalado 2 años y voy a meterme en lo que realmente me apetece hacer. Entonces, pues ahí empecé a diseñar, primero fui a una escuela en Francia y la verdad es que no me convenció nada, pues porque era como empezar a un nivel muy básico cuando ya venía de una formación universitaria comenzada. Y entonces pues me lancé en plan autodidacta y esta fue la primera colección que hice en el 86. Era una colección de básicos con unos, como un par de chaquetas, un mono y un vestido cortos, una camisa y que fuera todo un poco intercambiable. Y luego pues nada, pues ya me metí en esa vorágine y fui haciendo colección tras colección. En el 88 me ofrecieron participar en Cibeles y aquí es un poco, pues eso, yo como explicaba, ¿no? Y hablaba de los peligros de la moda, o sea, esto es peligrosísimo, porque te parece que salir en Cibeles, pues ya, yo qué sé, que es como si te hubieran dado un Oscar. Y cuando estás intentando montar un negocio, pues te ilusionas muchísimo. ¿Qué pasa? Que me decepcionó muchísimo porque vi que ahí no se generaban ventas. Como ya sabéis ahora mismo, bueno, pues en Cibeles es simplemente una exposición, no es... Entonces, de ahí dije, pues mira, me voy a formar más en lo que es, en conocer más a fondo cómo funciona la industria, lo que está por detrás de la industria, de manera que directamente conseguí una beca del Ministerio de Industria y me fui a estudiar un máster de moda en St. Martins, en Londres, pues donde hice proyectos, pues eran proyectos reales para muchas distintas marcas, y ahí me eligió Missoni, nos encargó una colección cápsula y tal, y hice una colección pensando en Missoni y un poco en la estética del color, y lo relacioné con Sonia Delaunay. Y gané el premio, empecé a trabajar con Missoni, pero me quería volver a España, donde tenía Madrid, tenía mi vida, y en Madrid el diseñador que más me interesaba en ese momento pues era Jesús del Pozo, y tuve la suerte de poder empezar a trabajar directamente con él. Estoy hablando ya del 91-92. Esto, los que vais a estudiar moda, pues bueno, pues en todas estas experiencias ya con más detenimiento, si queréis luego preguntar, pero bueno, de cada una de estas fases se aprende, ¿no? Es decir, primero como autodidacta, después como marca propia, después como trabajar para otras marcas, ¿no? De manera que, bueno, pues con Jesús del Pozo estuve durante muchos años, preparando además pues todas las colecciones, todos los desfiles, y sí que ahí encontraba 2 ámbitos en los cuales de alguna manera podía poner mi nombre a las cosas, ¿no? No tanto solamente por el nombre, sino por hacer un trabajo. Cuando estás en el mundo de lo creativo, siempre hay una cuestión de ego que es importante y con la que es importante saber lidiar. Pero también hay una cuestión, oye, de que te gusta en lo que te metes, pues meterte a fondo y que se sepa que lo has hecho tú. No solamente ya por el lado del ego, sino porque es que es natural, ¿no? Supongo que como una madre con su hijo. Entonces, los proyectos en los que podía, de alguna manera, funcionar autónomamente eran proyectos que no dependieran de la industria y de las ventas, lógicamente. Y estos eran proyectos o bien de vestuario de teatro, o bien de vestuarios o de uniformes, por ejemplo, ¿no? Son proyectos que puedes autogestionar. De ahí pasé me ofrecieron ser profesor en el Art Institute de Chicago a finales de los 90, y eso ya fue como una manera de dejar una fase más. Es decir, como veis,
Y os decía que mi vida, y que yo considero la vida una pregunta constante, pues cada X tiempo hay una pregunta que hacer, ¿no? ¿Tiene esto sentido para mí? Mira, ya he llegado a Cibeles, ¿tiene esto sentido? Mira, ya soy el tal, no, ¿tiene esto sentido? Pues me voy a Chicago y además voy a estar ahí en el ámbito académico pensando, reflexionando, escribiendo y a ver qué es lo que ahora tiene sentido, ¿no? De manera que así es como comencé en el año 2000, el cambio de siglo. Desde Chicago tenía ya de hecho ya tenía firmado para volverme a España para trabajar en la industria en Orense con la industria de Textilonia de los hermanos Domínguez para lanzar un nuevo proyecto que era el de CH. Todos conoceréis ahora ya lo que es CH, algunos pensaréis, lo llamaréis Carolina Herrera, realmente es CH, Carolina Herrera es otra cosa, pero da el nombre. Y la verdad es que cuando me estaba volviendo, pues dentro de todo este replanteamiento, pues dije, mira, creo que es el momento de empezar con mi propio camino y no seguir alimentando la industria de esta manera, ¿no? Y ahí surgieron cosas insospechadas. Por un lado, un programa de televisión en el que hablaba de diseño y de diseño y de arte, de tendencia, de las cosas que a mí me interesan. Y por otro lado, pues una faceta más artística de hacer instalaciones que luego acabó traduciéndose en escaparates. Entonces Hermès me encargó una instalación, le gustó, me ofrecieron empezar a hacer una línea de escaparatismo para ellos y fui como director artístico para los escaparates de Hermès. Después me contrató Loewe, seguí haciendo también vestuarios de teatro y todo esto me hizo plantearme decir, bueno, es decir, la industria de la moda en el siglo XXI me parece que es inalcanzable y además no me gusta lo que implica y no me gusta lo que nos ha llevado, pero me voy a permitir el lujo, ahora que estoy con estas otras actividades, como veis siempre relacionadas pero circundantes, hacer un producto que defina lo que es mi motivación, lo que explicaba al principio, ¿no? Es decir, el why. Entonces el why es un producto que diga, yo creo que toda esta vorágine de temporada tras temporada, de rebajas, de tal, de devaluar el producto, no es acorde con lo que a mí me motiva, y entonces voy a hacer un producto que sea atemporal y que además es decir, no va destinado al show y a la pasarela, sino que va destinado a la gente real y que además sea unisex y que además responda a una estética que sea una estética innovadora en el sentido de partir de cero, es decir, de diseñar no dejándote llevar por ideas preconcebidas. Y ese why lo traduje en una pieza y era una camisa. Entonces esta fue una camisa, digamos, concepto, y esta camisa, bueno, que desde entonces no hace más, ya no llevo otra cosa, porque también es verdad que era una camisa que respondía a algo que no encontraba en el mercado, pero decía, ¿por qué una camisa? Bueno, pues porque es la prenda que llevan hombres y mujeres en todo el mundo, más universal, y que mejor se puede adaptar a este ejercicio. Entonces el ejercicio era, ¿qué supone diseñar de cero? Bueno, pues por ejemplo, ¿por qué llevamos siempre camisas en las que el cuello está dando la vuelta? Porque el cuello da la vuelta para tapar la corbata. Y la corbata, es decir, las camisas están pensadas, las camisas tal como las conocemos hoy, porque se llevaba corbata. Entonces, no solo es el cuello, es que además la corbata tapa todos los botones. ¿Y qué pasa? Que de pronto hemos dejado de usar corbata y vamos por ahí con unos cuellos ahí dando la vuelta y además
enseñando botones de plástico por todos lados. Incluso ahora he visto algunas como que ya es como 50 botones aquí. Dices, ¿pero qué sentido tiene esto? Mi filosofía del diseño es que todo lo que se muestra es relevante. Y si algo no es relevante, no lo muestres. Entonces, vas siempre con una tapeta que cubre los botones. El logo, pues no lleva ningún logo espectacular. Son unas comillas, que era un poco el primer prototipo. Lo presenté en una feria de arte. Todavía me quedan algunas de esas imágenes porque era eso, más concepto. Y bueno, y este fue, digamos, la presentación de la camisa Baruch. Es una camisa que sigue también un corte pensado para poder llevar por fuera o por dentro, pero que se adapta un poco, se adapta al gusto europeo, la camisa que estamos habituados a llevar. Y ahí comenzó toda esta historia, ¿no? Toda esta historia, para resumirla, pues voy a explicar en lo que se ha convertido hoy, que en la página web, os podéis imaginar, bueno, es decir, la página web, por lo que tengo por ahora, que es provisional, pero bueno, lo que he querido es que fuera muy, muy, muy básica, muy esencial, que traduzca un poco, es decir, eso, es decir, no hay por qué complicar las cosas, hay al revés que simplificarlas. Entonces, la colección la he simplificado muchísimo, porque, es decir, en lo que es esta línea, la camisa Baruch, la gente dice, claro que al principio, ¿no? en estos 10 años, lo bueno es que en los 10 años estas ideas de alguna manera se han visto validadas. De hecho, al principio decían, claro, sí, muy fácil decir que algo es atemporal, pero ¿cómo sabes que es atemporal? Bueno, pues porque tiene que pasar el tiempo. Entonces ahora sí que ha pasado el tiempo, la moda, una parte de la moda se está orientando bastante en esta dirección. Estos cuellos hace 10 años a los hombres en España les costaba mucho ponérselos, hoy no. Y básicamente la colección está centrada en un mismo concepto, que es la camisa. La camisa tiene estas particularidades de las que os he hablado. Esto con gran orgullo, porque os podéis imaginar, cuando haces algo desde el why, desde el alma, es el alma la que te lleva al producto, pues hace unos meses, para el acto más emblemático de la firma del Tratado de la Paz, el presidente de Colombia, Santos, de pronto apareció vestido con mi camisa, en la versión que hago de guayabera. La produzco de la manera más ética posible, en una fábrica muy pequeña y muy artesanal y de mucha calidad en las afueras de Lisboa. Los productos son todos orgánicos y naturales. La patente es realmente lo que le da el sello de atemporalidad. Los detalles, pues de los que os hablo. El manifiesto es atemporal, universal y verdadero, partir de cero, como lo quieras llamar, ¿no? Es decir, pensar y no imitar. No dejarte llevar por lo que todo el mundo piensa que debe ser una camisa, sino que piensa tú cómo debe ser la camisa de hoy, ¿no? Esto se traduce también en una filosofía del producto que es muy acorde con lo que supongo el discurso que he ido siguiendo. De hecho, lo que para mí tiene sentido de cualquier acción creativa es algo que denomino como una acción de sanación social, es decir, creo que como consumidor y como diseñadores más tenemos que ser conscientes de que todo lo que haces tiene un efecto. Y por lo tanto, todo lo que diseñas puede contribuir a sanar algo socialmente. La filosofía de menos productos y mejor diseñados, nula ética sin estética, esto en las dos direcciones. Es decir, no debe haber una ética sin estética ni una estética sin ética. Creo, y eso yo creo que es en el What's Next, creo que esa es la gran revolución del producto, ¿no? Hemos visto que ha habido una revolución industrial, hemos visto que luego ha habido una revolución
del diseño. Y todo esto nos ha llevado a un mundo sobresaturado de productos basura. Creo que ahora entramos en una nueva fase, que es la revolución de la conciencia. Es decir, en la que al diseño se le incorpora una conciencia. Es lo mismo que explicaba al principio de la charla, ¿no? Es decir, ¿qué considero que es el mejor diseño posible? No un buen diseño, el mejor diseño posible. Creo que en el siglo XXI debe incorporar este elemento. Simplemente, para recolocarnos un poco en el What's Next, os decía que mi intención es que la charla comenzara cuando se terminara, y creo que va a ser así. ¿Qué espacios, digamos, encontramos hoy nuevos en el mundo que puedan ir en esta dirección, ¿no? Es decir, por un lado, frente al producto basura y al low cost. Tengo una amiga que dice, hombre, es que claro, si tu vida es low cost, pues tu salario también va a ser low cost, también va a ser low salary. Es todo un ciclo que se retroalimenta. Pues, y esto lo dejo ya en el aire para que cada uno se vaya respondiendo a sí mismo, ¿no? Pero sí que considero que en estos momentos, por un lado, están surgiendo modelos de esta filosofía, digamos, que explicaba al principio, de bienes para el bien, ¿no? Vemos en moda, puede ser el bien para uno mismo. Entonces ahí, por ejemplo, para uno mismo, como creador incluso, y estaréis familiarizados con el concepto de slowware. Esto viene originalmente de la cocina. Curiosamente, muchas tendencias de la moda van a la par de tendencias culinarias o de hábitos de cocina o de nutrición. El slow cook surge en Italia y reivindica los productos locales, los tiempos de preparación, es decir, el hacer las cosas todo lo contrario de lo que es la deslocalización y las grandes cadenas americanas, por ejemplo, de fast food, pues es el slow food, y se traduce también en lo que es la moda con el concepto de slowwear. Como slowwear, si miráis en internet, bueno, hay un grupo de fabricantes italianos tradicionales que se han asociado, uno hacía pantalones, otro chaquetas, otro camisas, y entre ellos han creado una plataforma que se llama slowwear, pero aparte, digamos, de eso que sería la marca comercial, es un concepto en sí. Está relacionado con otro concepto interesante que es el de kilómetro cero. También viene de la mano, viene en parejo a lo que es la alimentación, ¿no? Es decir, el consumir productos que se hacen y se producen en un entorno cercano para evitar costes de transporte, de combustible, etcétera. Esto sería pues bien para uno mismo o bien productos que hacen bien para el planeta. Para el planeta sería entonces los productos eco. En eco tendríamos como varias gamas. Por ejemplo, tenemos desde el producto orgánico, porque el producto en sí el producto en sí sigue unos, es decir, es totalmente natural y orgánico y eso hace bien para la tierra y hace bien para el que lo consume. Hay varios certificados de calidad que puedes utilizar si tienes comprando tejidos orgánicos, por ejemplo. También pues últimamente se está desarrollando todo tipo de alergias, síndromes de intolerancia química, porque todo lo que llevamos lleva químicos, y el orgánico es un producto que realmente creo que tiene mucho sentido hoy. El extremo del orgánico sería lo vegano. Es una cultura que realmente tiene cada vez más importancia. Incluso hace poco tuvieron que incorporar, ¿conocéis lo que son los Tesla, los vehículos eléctricos? Bueno, pues tuvieron que incorporar una versión vegana para el Tesla, que es el coche más caro, no de gama, que se puede comprar en Estados Unidos. Esto ya nos da una idea de la importancia del movimiento vegano también.
ayuda al mundo a través de la ecología o a través también, puede ser lo orgánico. Otra perspectiva que sería, sería lo ecológico. ¿Por qué es distinto? Pues un ejemplo bastante curioso, ¿no? El algodón. El algodón puede ser orgánico, entonces es un algodón que está plantado de manera natural, que no, en fin, y todo su procesamiento se corresponde con los parámetros del orgánico. Pero ¿es ecológico el algodón orgánico? Bueno, pues hay otros que, por ejemplo, opinan que es más ecológico el tencel. ¿Por qué? Porque el tencel, siendo una fibra, es una fibra de origen natural, pero artificial porque está sometida a un proceso, pero consume mucha menos agua para producirse que el algodón, de manera que consideran que es más ecológico porque consume menos energías naturales, digamos. Otra de las perspectivas, distinta de esta y de esta, sería la del reciclaje, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí casos pues como el de Coalf, conoceréis, una marca, son tejidos reciclados. Entonces, bueno, pues hay muchos tejidos químicos que vienen en el fondo del petróleo, los plásticos, los poliésteres, los nylons, no son biodegradables, y entonces, ¿qué haces? Lo reciclas. Yo esto, por ejemplo, lo hago con una serie de piezas que hago en mi colección, que las hago aquí en Pamplona con una empresa que se llama De Velas, que lo que hacen es reciclar tejidos de velas de barco, que son de nylon y de todo tipo de tejidos sintéticos. En fin, esta es otra de las corrientes, y bienes para el bien de uno mismo, para el bien del planeta o para el bien de la sociedad, ¿no? Es decir, bienes que ayudan a un determinado, a un colectivo social, a una zona del mundo, o bien porque los beneficios van destinados, como hay muchos ejemplos, van destinados a una causa determinada, o bien porque utilizan la mano de obra y ayudan al desarrollo de esa zona. Y en este sentido, tiene un papel muy importante el crowdfunding, por ejemplo, que consigue abrir, y aquí es donde estamos en esta revolución y en el siglo XXI que estamos, la alternativa a todas esas gigantescas corporaciones que son como dinosaurios que nos van a devorar. La alternativa realmente son los espacios que se abren para la iniciativa individual o colectiva, pero de pequeñas colectividades. Y para eso el crowdfunding es fundamental. A modo ya de colofón y de resumen, os voy simplemente a mostrar una propuesta de crowdfunding, un vídeo que preparé. Todavía no está... perdón. Está ahí todavía en set de desarrollo, pero... A ver, perdón un segundo. Bueno. No me digas que... A ver. Perdón un segundo. Dropbox, vale. VideoCrowd. Ok. Bien, pues con esto... I'm a designer. When I think about it, I think as a designer, I have to design products. I need products to design. 200 years ago, there were very few products. So it was very recently, thanks to the Industrial Revolution, that we, human beings, had access to a wide range of products. Then during the 20th century happened what I call the design revolution. So in the beginning of the Industrial Revolution, very few of these products were designed.
But during the 20th century, there was like the boom of the prêt-à-porter in fashion, for example, or the boom of industrial design. So practically all the products were designed by the end of the century and were designed. Also, thanks to the cost efficiency of big corporations and the globalization of the economy, practically all these well-designed products became also cheap and easy to buy. So then we have arrived to the 21st century, surrounded by a lot of things, a lot of goods, very easy and cheap to acquire, but how many of these goods are really good? So we are living now in a low-cost fiction promoted by the efforts and advertising of the big companies, which is not making us think about the real cost of things. Because when we say low cost, we mean low price. And the price is true, is low. But is it low, the cost, in terms of quality, in terms of the hands and the workers that are involved in this process, in terms of the waste that we're generating to the world? So all this has made me rethink about my work and what we need in the world, and we have to become aware that through our actions, we are choosing the world that we want for tomorrow. I became a sort of celebrity. I was invited to a poker game that was also sponsored by a whiskey brand. And I have never played poker before, but I won 12,000 euros. And with these 12,000 euros that I donated to a foundation that is working in Turkana, in a remote area of Kenya in Africa, it was built a nursery school and also nutritional unit that is giving food and education to more than 40 kids and their families. When I think about it, I mean, I was there 2 years ago and I was amazed. I saw these kids and I thought, maybe some of these kids will be the Barack Obama of tomorrow. So when I think about all the work and efforts I have done trying to succeed with my own business, and all what I have achieved with just a simple poker game, I have been able to help, and honestly help you, a whole community of human beings. So this is why I want to create like this project, which is like a 360-degree sustainable luxury in terms of quality shirts that would be founded by the support of people who are sharing the same beliefs to create a concept that goes beyond fashion with materials that are 100% ecological and even organic by hands, expertise hands of women that are working near Lisbon in Portugal in an area that is being devastated by the crisis, and which benefits will go directly to another community of women in Guatemala. This is a project that I want to be supported by a community of people to help another community. Because as a consumer, I would like not to wear just a shirt, but to wear values. And as a designer, I would like to create goods for the goods. Thank you very much for your time. Bueno, pues esto es... Muchas gracias. Lo que me parece muy interesante del